Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Así arrancamos con Bolivia News. Un día nada agradable en Santa Cruz de la Sierra, porque lluvia provoca 22 casos de emergencia en solo 5 horas, además de accidentes de tránsito e incluso la muerte de 2 personas. La unidad de alerta temprana de la alcaldía de la capital de Santa Cruz reportó el miércoles 22 casos de emergencia producto de la intensa y permanente lluvia caída desde las 4 de la madrugada y que pasadas 5 horas aún persistían. Mario Argandoña, director de la unidad, manifestó que los casos de emergencia fueron reportados principalmente en el Plan 3000 y el Distrito 12, sitios donde se evacuó a las familias de las casas inundadas. Y seguimos con el tema de las lluvias porque 2 personas mueren ahogadas tras caer a un canal de drenaje. Vecinos reportan que una camioneta fue arrastrada por las aguas al canal de la Radial 23 detrás del Laudabol. La pareja que se encontraba a bordo no logró salir a tiempo y quedaron atrapados en el vehículo. Ambos perdieron la vida. El motorizado fue arrastrado al canal de drenaje y el conductor, un hombre de 30 años aproximadamente, no pudo controlar el vehículo, pero el agua lo arrastró por el canal aproximadamente unos 50 metros del cuarto anillo. En el vehículo también se encontraba una mujer que, según indican los vecinos, intentó salir pero su vidrio estaba atascado. Ambos cuerpos fueron encontrados sin vida en la camioneta y trasladados a la morgue del Hospital San Juan de Dios. Con más noticias en Bolivia News y cambiando de tema, el conflicto minero se cobra la vida de un asalariado. Un minero de 31 años murió a causa de una herida provocada por dinamita. Otros 6 fueron heridos. Era la crónica de una muerte anunciada, pero el gobierno deslinda responsabilidades. La culpa es de los mineros. La muerte de Héctor Choque, de 31 años y padre de 2 hijos, fue el resultado de una jornada violenta en el centro de La Paz, en la que también quedaron 6 heridos por dinamita. El gobierno ha deslindado responsabilidades y además ha anunciado un cuarto intermedio de 48 horas. Y con más noticias en Bolivia News, si bien no ha abierto oficialmente la FEXPO Cruz 2012, ya se ve gran movimiento en la genética de la ganadería. La Asociación Boliviana de Criadores de Razas Cebuinas, ASOCEBU, se apresta a exportar semen y embriones de ejemplares criados en el país. Esto se logró gracias a un arduo trabajo de investigación y al apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo para acceder a lograr los permisos, según informó ASOCEBU. Además, se están intentando a futuro poder exportar algún reproductor vivo. Asimismo, los criadores expresaron que la calidad de la genética boliviana está al nivel de países vecinos como Brasil, por lo que quedaría solo encontrar mercados a futuro, tanto para el material genético como para los ejemplares vivos. Un camino largo para el mercado. A continuación, les presentamos nuestros datos económicos. Vive el mundo del deporte en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Adiós a la última esperanza. Aurora cayó ayer en Cochabamba ante Deportivo Quito por 3-1.
Este resultado lo deja fuera del torneo, ya que en el duelo de ida igual perdió. Aurora se quedó en medio camino en la Copa Sudamericana porque no pudo contra Deportivo Quito, que volvió a imponerse anoche en Cochabamba por la cuenta de 3-1 y a paso firme abre las puertas para disputar la fase de los octavos de final. El plantel boliviano necesitaba un triunfo por la mínima diferencia para sellar su pase a la siguiente fase, pero en ningún momento pudo ser más firme que los ecuatorianos, ya que se mostraron más claros en el control de la pelota. Y bien, amigos internautas, con esta información hemos llegado al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.